Bueno, vamos a ver lo que es la siguiente sesión de el tema de sistemas sociales, el que corresponde a la sociedad mexicana. Si recuerdan, bueno, ya habíamos visto el temario, tal cual nos lo piden para esta unidad, pero habíamos dicho que antes de entrar de lleno en el tema convenía pues primero ver algunas definiciones y algunos aspectos complementarios como era la relación entre la sociedad y el medio ambiente, y nos habíamos quedado hasta ese punto. Nos faltaba entonces lo que era las características de la sociedad mexicana, y para esto pues habíamos dicho que íbamos a hacer uso de las estadísticas tanto del INEGI como de los indicadores que nos proporciona, y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Antes de ver el tema, pues conviene recapitular un poquito lo que ya hemos visto en las sesiones anteriores. Aquí, por ejemplo, vemos en la diapositiva pues un esquema donde vienen tres sistemas, ¿no? El sistema económico, el sistema social y el sistema ecológico. Y si recordamos la taxonomía que nos mencionaba Akov, los sistemas sociales estaban dentro de los sistemas ecológicos. Los sistemas ecológicos terminaban por abarcar a este tipo de sistemas. Y también de la sesión anterior pues habíamos visto, ¿no?, que los sistemas económicos junto con la parte cultural, biopsíquica y política formaban parte de los sistemas sociales. Estos interaccionan entre sí, por ejemplo, si eh, el sistema económico va bien, por ejemplo, hay una buena solvencia económica dentro de de los individuos, de las familias, bueno, estos pueden adquirir algunos insumos que son no necesariamente de la canasta básica, ¿no? Pensemos a lo mejor adquirir pantallas o celulares o computadoras, y esto va a dictaminar el tipo de insumos que va a necesitar entonces la sociedad, y estos insumos pues van a provenir de los sistemas ecológicos, ¿no? Ya sea a través de por ejemplo minerales o madera o el tipo de alimentos que se están consumiendo, y a su vez, bueno, los sistemas sociales van a estar interaccionando con los sistemas ecológicos, también desechando o teniendo una salida directamente hacia los sistemas ecológicos, ¿no? Pensemos en el caso de los celulares y los aspectos tecnológicos, pues usualmente estos reemplazan algún elemento anterior. Pensemos las nuevas pantallas que se están produciendo, pues van reemplazando a las televisiones que funcionaban con bulbos o con un sistema de rayos catódicos, y esto pues hace que entonces estos se conviertan también en un desecho que pueden ser reincorporados una parte dentro de los sistemas sociales para una nueva producción, pero también una gran parte termina en los sistemas ecológicos en algún depósito o interaccionando de alguna manera, ¿no? No necesariamente a través de la parte física, también puede haber esta interacción del tipo de energía. Y bueno, ¿por qué nos interesa ver este tema de las características de la sociedad? Estamos mencionando precisamente que los sistemas ecológicos y los sistemas sociales van a estar interaccionando, entonces nos interesa ver los sistemas sociales a través de su dinámica social que están teniendo, porque esta va a impactar directamente en los sistemas ecológicos. Por ende, nuestro objetivo para esta sesión va a ser conocer la dinámica de la sociedad mexicana, y bueno, lo vamos a hacer a través de los indicadores y las estadísticas del INEGI. Para ello, lo que nos interesa a nosotros como profesionistas del área de medio ambiente, pues es relacionar esta dinámica con el impacto ambiental que tiene la sociedad. Y así como habíamos puesto nuestro esquema de cómo interaccionan los sistemas, pues bueno, esta podría ser también una esquematización muy simple de cómo es que se genera este impacto, ¿no? Está en función del tamaño de la población y de la entrada que va a tener esa sociedad, en este caso el consumo de recursos, y también la salida que va a tener este sistema social. En este caso pues lo estamos mencionando como generación de desechos. Y estos dos aspectos están asociados al estilo de vida que lleva la población. Es decir, no solamente el impacto no solamente está dado por la cantidad de individuos que conforman un país o una ciudad, sino también de la manera en que estos ciudadanos llevan a cabo sus actividades. No es el mismo impacto que tiene, por ejemplo, un poblador de Nueva York, de una ciudad
con una alta tasa de consumos de energía, de recursos materiales, a por ejemplo el estilo de vida de algún poblador de Zimbabue o Somalia, ¿no? Donde el estilo de vida es totalmente distinto. Entonces, estos van a ser los aspectos que vamos a tratar de identificar a través de los indicadores que vamos a estar viendo. Para ello, bueno, hablando de la sociedad mexicana, realmente indicadores hay muchos, hay demasiados, entonces no vamos a abarcar todos, tampoco es la intención hacer esto de manera muy extenuante porque también se volvería algo muy tedioso. Cada uno de estos aspectos, por ejemplo, tamaño y estructura de la población, por sí mismo es un tema, ¿no? También crecimiento y distribución, la fecundidad, la migración, la educación. Cada uno de estos podríamos dedicarnos una sesión o más para hablar de cada uno de estos temas, pero vamos a tratar de resumirlo para que no sea algo demasiado extenso. Entonces, empezando por el primer aspecto, que sería el tamaño y la estructura de la población, lo que nos menciona la literatura es que la población mexicana ha experimentado importantes cambios y estos están vinculados a las condiciones sociales del país. En este caso, durante los años posteriores a la revolución se propició la población, y no fue sino hasta la década de los 70 donde hubo campañas de planificación que este ritmo empezó a decrecer. Esto lo podemos observar en esta gráfica con datos de hasta 2015 reportados por el INEGI, donde vemos, bueno, precisamente en la época posterior a la revolución, la población total en México era pues bastante baja. De acuerdo a esta interpolación, podríamos pensar en alrededor de unos 10, 12 millones de personas, y vemos cómo va incrementándose esto de manera significativa, y hasta en los últimos años vemos que esta curva empieza a tener nuevamente un punto de amortización, un punto de flexión dentro de esta curva que la va estabilizando. En cuanto a la población total por sexo, es predominante la presencia de mujeres. Esto, pues bueno, va a ser importante tenerlo en cuenta para la parte de fertilidad, de la fecundidad que tiene la población. Y si lo vemos por edad y por sexo, vemos esta distribución. Y lo interesante de este gráfico es que nos permite observar cuáles son los segmentos de la población, los segmentos de edad dentro de la población que predominan, ¿no? Y en este caso, si observamos a las estadísticas tanto de hombres y mujeres por debajo de los 24 años, vamos a ver que estos concentran, estas categorías concentran alrededor del 45% de la población. Es decir, en estos momentos todavía estamos hablando de una sociedad pues con una base joven, bastante amplia, pero vemos también que ya los sectores de mayor edad empiezan a abarcar una mayor importancia dentro de la distribución que se tiene. Y esto es precisamente algo importante porque entonces el índice de envejecimiento ha venido creciendo desde las últimas 2 décadas. Vemos aquí a partir de 1990 a los años de 2015, podemos observar que esta curva, el tamaño de, más bien el número de personas adultas por cada 100 niños y jóvenes se va incrementando, ¿no? Pasa de alrededor de unos 16, 17 hasta casi 38 más o menos. Y esta tendencia se va a ir incrementando, lo vamos a ver también un poquito más adelante, pero es importante tener esto en cuenta porque entonces nos habla que nosotros como sociedad mexicana pues nos estamos haciendo viejos. En cuanto a la fecundidad, bueno, esta es básicamente un aspecto que está relacionado con las condiciones educativas, sociales y económicas, tanto de la mujer como de su pareja. En este caso, haciendo una revisión de cómo ha acontecido este parámetro dentro de la sociedad mexicana, pues hasta finales de los años 70 se tenía un nivel de fecundidad elevado, cerca de 7 hijos por mujer. De hecho, es probable que ustedes dentro de su familia tengan a su papá o a su mamá
y que seguramente en algún aspecto del familiar tendrán que tenían 5 o 6 hermanos o hasta más, ¿no? Esto, pues bueno, en la actualidad es algo difícil de ver. Por lo general ya las familias han ido reduciendo su tamaño. De hecho, esta disminución se empieza a dar primero en los grupos urbanos y en los grupos con mayor nivel educativo, eh, presentando un orden de 2 hijos por mujer. Y bueno, también en los otros grupos como son poblaciones rurales o poblaciones con habla indígena o con un menor nivel educativo, el nivel pues también bajó un poco, pero se ha mantenido todavía un poco elevado. Nos dice la literatura alrededor de 4 hijos por mujer, aunque este dato es de 1900, de mediados de los 90. No encontré un dato más reciente, pero pues yo me imagino que también habrá descendido un poco. Sin embargo, pues vamos a quedarnos ahorita con esta idea. Y de hecho, si vemos el porcentaje de la cantidad de nacimientos, en este caso a partir de 1994 hasta la fecha, podemos observar un decrecimiento importante en la gráfica. ¿Y esto a qué se debe? Pues bueno, a que, así como nos mencionaba las diapositivas anteriores, que este descenso en la cantidad de nacimientos está ligado a los grupos urbanos y a los grupos con mayor educación, pues vamos a ver que estos dos aspectos han ido incrementando. Actualmente la mayor parte de la población en el país se ubica en los centros urbanos y también dentro de estos centros urbanos el nivel educativo es mayor respecto a las zonas rurales. Entonces, por ahí va ligado el hecho de que tengamos este descenso en la cantidad de nacimientos, que para 2018 era de 2.162.000, más o menos. Bueno, la intención de este video era precisamente recalcar lo que estábamos mencionando de esta dinámica, ¿no? De que la población mexicana se está envejeciendo, pero un aspecto interesante es que esto está pasando a nivel región, no solamente que aquí en México, sino también en Latinoamérica y el Caribe, y nos mencionan algunos de los aspectos que pueden tener repercusiones en la parte económica, por ejemplo, la parte de las pensiones, la parte del sector de la población ocupada laboralmente, y que bueno, pues habrá que tener en cuenta todo esto, aunque bueno, también podemos observar en Europa que este proceso ya ha venido pasando
De hecho, las sociedades europeas son principalmente sociedades viejas, podríamos decirlo de esta manera. Entonces, pues bueno, quizá podríamos tener un poco de orientación viendo cómo es que han lidiado con estos temas ellos y tomando o adaptando ese tipo de ejemplos, ¿no? Eh, Algo ligado con este aspecto anterior de la fecundidad, pues es el hecho de la mortalidad. Eh, Dado que la fecundidad y la mortalidad pues van a regular la cantidad de la población, entonces bueno, son aspectos complementarios. En este caso, en el caso de la sociedad mexicana, la mortalidad pasó de estar ligada a los aspectos de enfermedades infectocontagiosas a predominantemente a las enfermedades crónico-degenerativas, y en los últimos años pues también se ha incrementado, ¿no?, aspectos como la diabetes, como la obesidad, pues ya no solamente afectan a los sectores de la tercera edad, sino ya también se habla de este tipo de enfermedades a nivel juvenil, y que si bien no necesariamente aumentan, bueno, sí aumentan la cantidad de mortalidad en ese aspecto, pero también hacen que la cantidad de la esperanza de vida se vea reducido para estas personas que tienen ese padecimiento. Vemos en esta gráfica cómo se han incrementado la cantidad de defunciones, y podríamos pensar que una parte está ligada a este incremento de las enfermedades crónico-degenerativas que se han ido presentando en los últimos años por el consumo de alimentos eh, chatarra. Pero también hay un aspecto bastante importante de las condiciones de violencia que vive el país en la actualidad, y ya desde hace un par de sexenios, ¿no? Entonces, ahorita con esta imagen es difícil discernir cuál podría ser la causa. Sería cuestión de estudiar el tema más a fondo, pero ahorita nos da una idea de cómo se ha ido dando este parámetro, que se ha ido incrementando en los últimos años y que pues hasta ahorita no ha dejado de crecer. Entonces pues habría que tener esto en cuenta para ver qué solución podemos encontrar. En cuanto a la distribución de la población, en este caso, la mayoría de los habitantes se ubican en localidades de más de 100.000 habitantes, es decir, en centros urbanos. En este dato de 1995 nos menciona, ¿no?, que solamente el 26.5% se ubicaba en localidades de menos de 2.500 habitantes, es decir, centros rurales, centros pequeños, y pues lo demás se encontraba en las zonas urbanas. De hecho, este aspecto ha seguido su tendencia. Lo observamos en este gráfico, por ejemplo, en la distribución por estados. Si bien el Estado de México es el que tiene la mayor cantidad de población, vemos que atrás se encuentra la Ciudad de México, y aún dentro del Estado de México pues está ligado a la presencia de la existencia de la Ciudad de México, ¿no? Los centros urbanos más densamente poblados del Estado de México pues se ubican en las periferias de la Ciudad de México, y de hecho hay una migración diaria de pobladores de localidades como Ecatepec, Atizapán, Tecámac, eh, que viajan a la ciudad por las cuestiones laborales. Vemos que también hay una cantidad importante de población en estados como Veracruz y como Jalisco, y nuevamente esto está ligado a la presencia de ciudades dentro de estos estados. En este mapa podemos observar la presencia precisamente de que los centros urbanos con mayor densidad de población se encuentran en la franja central, principalmente, aunque hay excepciones, ¿no?, como Nuevo León. Y si lo observamos a nivel de ciudades, pues estaríamos viendo este aspecto, ¿no? Donde se ubican las ciudades más densamente pobladas. Este es un dato de 2018. Nuevamente observamos la tendencia de que se encuentran la mayoría en la franja central, y algunas ligadas a la frontera, y otras en los centros industriales que también están en la parte norte
del país, y ligados pues, también a la presencia o su cercanía con Estados Unidos, que pues es nuestro principal socio comercial. En este dato pues nos habla, ¿no?, de que la población actual, bueno, este nuevamente es un dato de 2018, la población residente en los sistemas urbanos es del 74% de la población total, una cantidad bastante importante. Se agregaron, de acuerdo a los parámetros que se utilizan para designar qué es un sistema urbano, pues se agregaron 401 nuevas ciudades en este año, perdón, 36 nuevas ciudades, y entonces la cifra de ciudades, de sistemas urbanos nacionales quedaría en 401. Y dentro de esto, por ejemplo, las tres ciudades que más crecieron han sido principalmente San José del Cabo, en Baja California, Playa del Carmen y Peñita de Jaltemba, en Nayarit. Esto es interesante porque, bueno, al menos a mí me resulta interesante porque varios de mis conocidos, incluso egresados de la carrera, pues han aplicado la de mudarse a Playa del Carmen, porque ahorita es un centro que está teniendo un aspecto importante de desarrollo. Entonces pues, las oportunidades laborales aparentemente están bastante accesibles. Vemos también que los 5 municipios más poblados del país, pues bueno, 2 de ellos se encuentran precisamente en la zona del Valle de México, lo que es el municipio de Catepec de Morelos y la alcaldía de Iztapalapa, y otros, bueno, otro más se encuentra en la franja central, como sería Puebla, y los otros 2 pues ligados más a las zonas industriales hacia el norte, ¿no?, Tijuana y León. En cuanto a la migración, que también es un aspecto ligado con lo que habíamos estado viendo ahorita, pues se identifican 2 tipos de movimientos, ¿no?, los movimientos de migración interna y la externa. Dentro de esto, pues bueno, vemos por entidad el saldo neto migratorio, esto en porcentaje, y vemos que hay estados que tienen una migración negativa. En este caso significa que están recibiendo mayor población de la que está saliendo de estos centros. Vemos también que la mayoría de los estados presentan esta dinámica de migración hacia otros lugares, donde, bueno, vamos a ver un poquito más adelante que la mayoría de los estados emigran, de los pobladores emigran hacia Estados Unidos, donde el estado con mayor índice de migrantes es Michoacán, seguido por Guerrero, y el que menor pues sería la Ciudad de México. Esto viene igual en porcentaje, y este es un dato de 2014, y la razón por la que la mayoría de los pobladores migra es por razones laborales. Casi el 70% de los migrantes ponen esto como su principal motivo, y seguido por los aspectos familiares, el hecho de que ya algún familiar se había instalado en Estados Unidos, o la pareja sentimental se había ido hacia Estados Unidos, y entonces para pues volver a estar juntos se da este flujo migratorio. Otro aspecto está ligado a los estudios, aunque la parte de los estudios pues también suele ir ligado con la parte laboral. Es lo que comúnmente se le conoce como la fuga de cerebros, y bueno, de ahí hay otros aspectos, pero pues ya son un poco bueno, significativamente menores respecto a los principales, ¿no?, que era el aspecto laboral y el familiar. Y por último, ya casi para cerrar esta parte de los indicadores, podemos ver en la parte de la educación que también el porcentaje de la población con estudios se ha ido incrementando, aunque mencionan las estadísticas que a partir de 1980 esta tasa de alfabetización pues ha ido decreciendo. No es que no haya aumentado, sino más bien el ritmo ha ido decreciendo. Lo podemos ver en estas imágenes, donde tenemos la cantidad de pobladores
con nivel de educación, que sabe leer y escribir respecto al número de habitantes por cada 100 personas, ¿no? Y vemos nuevamente que la Ciudad de México, el centro urbano, pues es el que tiene la mayor cantidad de pobladores que saben leer y escribir, y estados con un alto nivel de población rural, como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, presentan el menor número. Claro que esta gráfica también, o más bien este indicador, pues una cosa es que sepas leer y que sepas escribir, y otra es que tengas comprensión lectora. Entonces ese debería ser también otro aspecto importante a considerar, porque bueno, no solamente basta con estos aspectos para poder hablar de la educación necesaria para una sociedad. Pero bueno, eso sería cuestión de verlo por sí como un tema aparte, nada más ahorita considerarlo, ¿no? En cuanto al porcentaje de la población según su nivel educativo, vemos que si bien hay una cantidad importante de población ya con estudios superiores o de secundaria o medio superior, pues aún así alrededor del 16% de la población pues tiene una primaria incompleta o sin una educación formal. Eso pues también sigue siendo un aspecto significativo, porque entonces nos habla de una cantidad importante a nivel nacional de individuos que no tienen la preparación requerida para poder mejorar sus condiciones de vida. Y este es otro indicador también asociado al nivel de escolaridad. En este caso son los años de educación formal que ha cursado la población de más de 15 años. Nuevamente en la Ciudad de México es la que tiene la mayor cantidad de años, alrededor de 11, es decir, la mayoría estaremos hablando entonces que si es para población de más de 15 años, 11 años equivaldría, por ejemplo, a tener la primaria, la secundaria y el nivel medio superior casi terminado, ¿no? Y de ahí, bueno, otras zonas con importantes, otros estados con importantes cantidad de zonas urbanas siguen en la gráfica, ¿no? Como Nuevo León, Sonora, Baja California, y nuevamente los estados con mayor presencia de población rural, como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, pues son los que tienen la menor cantidad de años de estudio. Esto pues nos habla de un rezago educativo que existe todavía en nuestro país. Y ya para concluir con esta parte de los indicadores, podríamos, a través de lo que ya estuvimos observando con las gráficas, podríamos terminar con esto. Una primera conclusión sería el mencionar que el país cuenta con una alta magnitud poblacional, pero esta se distribuye de manera heterogénea, se concentra en los núcleos urbanos. Vimos que es alrededor del 75% más o menos la cantidad de población que vive en los centros urbanos. Esto hace también que haya una alta tasa de migración, no solamente a nivel internacional, sino también de las zonas rurales hacia las zonas urbanas, y siendo el principal motivo la falta de oportunidades laborales. Una tercera conclusión es que se observa una tendencia de estabilización de la curva de crecimiento. Vimos que la tasa de natalidad está decreciendo y también se está incrementando la tasa de mortalidad. Entonces, también estamos viendo, bueno, vimos la distribución de la población de acuerdo a los segmentos de edad, y se observó que estamos presentando un fenómeno de envejecimiento poblacional. Pero este fenómeno no solamente está pasando en el país, sino está pasando a nivel región por las condiciones que se han estado dando a nivel de región, del tipo de desarrollo que está presentando cada uno de los países de América Latina. Estamos en esta transición de países en vías de desarrollo a un poquito más de desarrollo. Entonces es parte de los ciclos que se van dando por este incremento en la población urbana con mayor nivel de estudios, y que entonces prefiere o esperarse para tener una familia, y también
hay quienes prefieren de plano no tener hijos, ¿no? Entonces, este aspecto suele ir ligado a un mayor nivel educativo, porque entonces eh, prefieren ocupar sus recursos en otros aspectos o de una manera más racional. Finalmente, bueno, en lo relacionado con la educación, se puede observar que hay un incremento en la cantidad de población que en estudios. Sin embargo, pues todavía hay zonas importantes del país que tienen rezagos educativos. Esto ahorita que acabamos de ver sería una radiografía de cómo se está dando la dinámica del país. Eh, Ahorita todavía no lo terminamos de aterrizar con su relación con los sistemas ambientales, pero vamos a ver un poquito de esto ya al final. Antes de pasar a eso, pues es conveniente tener una breve visión de cómo se está dando la dinámica a nivel global. Y para ello, pues bueno, lo primero sería ver el crecimiento poblacional. Aquí, bueno, pues en la diapositiva en el video, pues nos muestra cómo ha ido variando la población dentro de los 20 países con mayor población. Vemos que desde los años 1800 China presentaba una población pues, bastante significativa. Las cifras que vemos acá arriba están en millones, entonces estaremos hablando que en 1838 China tendría 411 millones de personas, seguido por la India, y de ahí seguían los países, bueno, dos países europeos, ¿no? Francia, Alemania, luego Japón, y pues, casi al fondo vemos a México con casi 8 millones de personas. Aquí para la década de 1920 vemos cómo se va dando un incremento en la tasa de natalidad en México, lo que observábamos a través de las gráficas, ¿no? Después de la revolución viene una dinámica social pues bastante exponencial, ¿no? Esto pues principalmente porque viene un periodo también de crecimiento económico ligado a un poco a la estabilización del país y también a los sucesos internacionales, ¿no? El hecho de las guerras y que México fuera un país productor de insumos requeridos por los países que estaban en la disputa, pues bueno, hace que hubiera buenas condiciones económicas y entonces empezara un repunte de la población mexicana. Y ahorita lo que estamos viendo pues ya es lo más, los datos más cercanos a esta época.
México pues se está situando más o menos entre los 130 millones de personas, pero vemos que para la década de 1930 más o menos, 1920 finales, se espera que India supere en población a China, y que este incremento va a seguir dándose, ¿no? México se espera que sí va a seguir creciendo su población, pero vemos que la tasa de crecimiento ya no es tan acelerada. Por ejemplo, para mediados de siglo se espera que estemos alrededor de los 165 millones de personas, comparados contra otras poblaciones que se espera que crezcan mucho, por ejemplo, Nigeria, India, China. Pues bueno, nosotros vamos a estar bastante moderados, o al menos eso es lo que se espera, ¿no? Dentro de América, bueno, también pues otros países que tienen una alta población serían Estados Unidos y Brasil, los cuales, bueno, pues también están ligados a su extensión territorial, que también les permite tener esa cantidad de pobladores. Y bueno, esto sería lo que las proyecciones que se esperan para el siguiente siglo, aunque claro, todo esto puede variar, ¿no? Aún no sabemos si el coronavirus nos va a terminar matando a la mayoría, pero pues bueno, ahorita esto sería de acuerdo a los datos que se tienen proyectados. Ahorita no recuerdo muy bien esta información de dónde mencionan ahí en el video que obtienen estos datos de las proyecciones para los países, pero bueno, al final proyecciones hay muchas, entonces habría que ver realmente qué es lo que esperamos que pase, pero lo cierto es que países que de por sí en la actualidad ya tienen una alta densidad poblacional, pues lo más seguro es que van a seguir presentando eh, este crecimiento. Y bueno, ahorita ya para aterrizarlo un poco con la parte del impacto ambiental que tiene cada una de las poblaciones, pues bueno, vemos en esta imagen una esquematización de las emisiones de dióxido de carbono. Vemos a países como China, como Estados Unidos, siendo los principales países generadores de este gas de efecto invernadero. Este es un dato de 2018, donde, bueno, pues China tendría una, una cantidad de 10 millones de toneladas de CO2 para este año 2018, seguido por Estados Unidos de 5.416.000 toneladas. México en este aspecto, bueno, se sitúa pues dentro del top 20, aunque si lo comparamos contra los principales países generadores de gases de efecto invernadero, pues realmente nuestra cifra está bastante baja, ¿no? 477 millones de toneladas, bueno, relativamente baja. Este aspecto, bueno, podríamos decir, bueno, es que los chinos son bien contaminantes, pero hay que considerar también la cantidad de población que tiene China e India, ¿no? Entonces, de hecho, este es el siguiente gráfico, la siguiente diapositiva, donde, bueno, lo que vemos es en esta columna los países con mayor emisión de CO2, esto por país. Esta siguiente columna corresponde entonces a las toneladas de CO2 por persona de cada país, y este último sería su relación en cuanto al consumo de petróleo. Aquí nuevamente este es un pequeño gráfico. La página para poder consultarlo se encuentra en línea, es Global Atlas, Global Carbon Atlas, creo que me parece que se llama. Y aquí, por ejemplo, lo que observamos es que países como China, aunque tiene la mayor cantidad de emisiones de dióxido de carbono, pues en realidad vemos que por habitante se encuentran en el número 49. ¿Por qué? Pues porque vimos la cantidad de pobladores que tiene China, entonces en comparación, si distribuimos estas toneladas que ellos generan entre toda su densidad poblacional, pues bueno, resulta que se encuentran por debajo de otros países, aunque también tienen un alto consumo de petróleo.
Vemos, por ejemplo, el siguiente país que vamos a observar sería el de Estados Unidos. Ahí, pues sí. Donde, bueno, aquí lo que observamos es que son los segundos países emisores de gases de efecto invernadero, esto como extensión territorial, y a nivel poblacional se encuentran muy por encima de la población china, ¿no? ¿Esto por qué? Porque el estilo de vida que llevan los estadounidenses pues es con una alta tasa de consumo. Sin embargo, pues uno esperaría que fueran a lo mejor el país con mayor nivel de toneladas de dióxido de carbono por persona. Sin embargo, hay países que se encuentran aún por encima de ellos. Veamos el caso de India. En este caso, lo podemos observar, es el tercer país con mayor cantidad de emisiones. Nuevamente, por la cantidad de población que tiene, se encuentran muy por debajo de la mayoría de los países, está en el nivel 82. Y nuevamente su alta densidad de generación de gases de efecto invernadero está ligado al consumo de petróleo. El siguiente caso que nos interesa es el de México. Veamos cómo se encuentra el país. Habíamos observado que somos el número 2 en cuanto a la generación de gases de este gas de efecto invernadero a nivel global. Sin embargo, pues bueno, resulta que estamos poquito por encima de China, perdón, de India, ¿no? En cuanto a las emisiones que generamos por persona. Igual, principalmente está ligado a nuestro consumo de petróleo, y podemos observar que países como Australia, que generan menos emisiones que nosotros, ellos se encuentran en el número 16 como país, pues bueno, su tasa de emisiones es mayor por persona que incluso Estados Unidos, ¿no? Pues Estados Unidos se encontraban por aquí en el número 18, Australia está por encima, aunque bueno, está ligado a otras causas, o sea, sí consumen una alta cantidad de petróleo, aunque también está ligado a otros aspectos esa generación de gases de efecto invernadero. Vemos que países que a lo mejor nosotros de inicio no sospecharíamos que eran altos generadores de gases de efecto invernadero por persona, pues se encuentran en los aspectos, sí, en la columna, siendo los principales, ¿no? Por ejemplo, Emiratos Árabes o Qatar, siendo Qatar el número 1 en cuanto a las toneladas que emite cada persona, y otros países que también pues no sospecharíamos, ¿no? Como Trinidad y Tobago, que es el siguiente, es el número 3, o Curazao, que es el número 2. O sea, estos son, si vemos la cantidad de gases de efecto invernadero que producen como país, en realidad son muy pocas, ¿no? 3.9 millones de toneladas de CO2, pero al compararlo con su densidad poblacional, pues resulta que cada poblador genera 34 toneladas de dióxido de carbono. Entonces, nuevamente esto habría que revisar las estadísticas, pero lo más seguro es que esta tasa de emisión no esté ligado a su consumo de petróleo, sino más bien a algunos aspectos como pueden ser el cambio de uso de suelo, por deforestación o por otros aspectos. Ya para terminar este ejemplo, vamos con Groenlandia, un país igual con una emisión como país muy baja, de 0.3 millones de toneladas, pero al compararlo en su cantidad de población, pues bueno, vemos que se encuentra por encima de otros países, ¿no? Incluso por encima de China, encima de la India, encima de México. Entonces, pues hay que tratar de mirar todos estos indicadores de una manera lo más integral posible para entender cómo se están reflejando con la dinámica social. No solamente es la cantidad de dióxido de carbono que genera cada país, sino más bien es esa cantidad cómo está ligado a la cantidad de población y los procesos productivos que ahí se realizan. Entonces, esto sería todo. Cualquier duda que tengan respecto al tema, pues me la pueden hacer saber. Ya saben,
a veces me tardo un poco en contestar, pero pues siempre busco responder. Por mi parte sería todo y pues nos vemos en alguna próxima sesión.